A ver, ¿quién manda de verdad en México? Esta pregunta, que parece tan sencilla, ha provocado un choque de trenes entre dos de los líderes más importantes de Norteamérica. Y es que la respuesta no es solo un tema político, define la vida de millones de personas cada día. Y aquí están las dos versiones, totalmente opuestas. Por un lado, la acusación directa, sin rodeos. Los cárteles son los que dirigen el país. Por otro, la defensa tajante. En nuestro país gobierna el pueblo. Son dos realidades que no pueden coexistir. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál de las dos se acerca más a lo que pasa sobre el terreno? A primera vista, claro, podría parecer la típica batalla de declaraciones entre políticos, pero si rascamos un poco, debajo de estas palabras hay una cuestión fundamental. ¿Quién tiene el poder real en México? Lo que pasa es que la realidad, casi nunca, cabe en un simple sí o en un no. Para poder responder a esto de verdad, primero tenemos que entender algo que es crucial. ¿Qué significa exactamente eso de controlar un país? Y aquí está la clave de todo, la distinción que lo cambia todo. Porque, claro, no es lo mismo controlar una nación entera, o sea, su gobierno, sus instituciones, que controlar trozos de su territorio. Y es aquí donde los expertos trazan una línea muy clara. La idea de que un cartel controle toda la nación, pues mira, eso es un mito. Ahora bien, la idea de que controlan territorios enteros, desde municipios a industrias completas, eso es una realidad innegable. Y este control tiene una cara muy concreta, ¿eh? Significa decidir quién puede o no puede cultivar limones en una región. Significa tener a la policía local en nómina, trabajando para ellos. Significa extorsionar a cualquier negocio, da igual que sea un puestecito de tortillas o una gran fábrica de tequila. Eso es el verdadero control territorial. Esta cita, la verdad es que lo clava. La motivación de estos grupos no es política, no aspiran a ser el gobierno. Su objetivo es puro negocio. Controlar las piezas necesarias dentro de México para sacar el máximo beneficio, pero sin comerse el marrón de gestionar a un Estado. Y para entender esa mentalidad de empresa, es fundamental ver cómo ha cambiado su modelo de negocio, porque la palabra narco, la verdad, se les ha quedado muy pequeña para describir todo lo que hacen. Por eso los expertos ahora prefieren hablar de crimen organizado. Es que el negocio ya no es solo pasar droga a otro país, ahora el negocio es el propio territorio. Y claro, controlar el territorio es, en el fondo, ejercer poder político a nivel local. La evolución es que es para echarse a temblar. Pasaron del tráfico al famoso cobro de piso, que es básicamente un impuesto mafioso que le cobran a los negocios. Pero es que ahora han dado un paso más, la expropiación directa. Hay casos documentados como el de un dueño al que no le pidieron dinero, no, le exigieron que les pusieran a su nombre la propiedad de sus gasolineras para blanquear capital. Así de claro. Y todo esto nos lleva al punto que quizás es el más preocupante de todos. ¿Cómo ha cambiado el equilibrio de poder a largo plazo? Dicho de una forma muy sencilla, el Estado mexicano ha ido perdiendo músculo frente al crimen organizado. Aunque los criminales no tengan un control total, la balanza de poder se ha inclinado hacia su lado de una forma bastante peligrosa. Y esta inclinación de la balanza se explica con un concepto clave, las amenazas creíbles. A ver, no se trata solo de tener un ejército y una policía, se trata de que los criminales se crean de verdad que el Estado los va a usar contra ellos, y esa credibilidad, según los analistas, es precisamente lo que se ha ido por el desagüe. Pensemos un momento en cómo era antes. Durante la larguísima era del PRI, el Estado era una roca, un poder centralizado que mantenía a raya a grupos criminales que eran mucho más pequeños. Hoy la situación se ha dado la vuelta por completo. El monstruo del crimen ha crecido y se ha hecho enorme, mientras que el poder del Estado, sobre todo a nivel local, se ha debilitado, dejando un vacío de poder que ellos han llenado encantados. Bueno, pues todo esto nos lleva a la parte final y, la verdad, la más dramática de este análisis, la pregunta del millón que sobrevuela todo esto cada vez que el tono de las declaraciones sube. La idea suena a guión de Hollywood, pero ojo que se está debatiendo en círculos muy serios. No hablamos de una invasión con tanques, sino de ataques militares selectivos, muy concretos. La pregunta es, ¿esto es solo una fanfarronada política o es una amenaza real? Pues para medir el riesgo, hay analistas que se fijan en los llamados mercados de predicción. Aquí la gente apuesta dinero real a que algo ocurra o no. Y bien, ¿qué probabilidad le dan a un ataque de Estados Unidos en México? Un 30%. Paremos un segundo. Un 30%, no es un 1 ni un 5%, es una de cada 3 posibilidades. Es una cifra altísima, una auténtica barbaridad para lo que sería un acto de guerra entre dos países que, se supone, son aliados. Hay fuerzas que empujan en direcciones opuestas, claro. Por un lado, la idea de una victoria rápida y espectacular puede ser muy tentadora para un político en campaña.
Pero por otro lado, la cooperación en seguridad que ya existe y la oposición dentro de Estados Unidos a una acción así actúan como un freno bastante potente. Y para que quede claro de qué hablamos, un ataque así sería una acción militar unilateral, probablemente con drones o con misiles. Y después el presidente de Estados Unidos saldría públicamente a decir «hemos sido nosotros». Un gesto de fuerza brutal con unas consecuencias imprevisibles. Y así volvemos al principio, a un cruce de acusaciones, a una guerra de palabras, pero cuando el poder real sobre el terreno está en juego, la línea que separa una amenaza política de una amenaza militar se vuelve increíblemente fina y peligrosa, y la gran pregunta que queda en el aire es si alguien en algún momento se atreverá a cruzarla.